En esta ocasión hablaremos sobre los dispositivos que funcionan con dilución transpulmonar y análisis de contorno de onda de pulso. En los años 1990 se empieza a emplear la termodilución transpulmonar con un doble indicador en la praxis. Posteriormente, en torno al año 2000, ocurre el auge de los dispositivos de termodilución transpulmonar de un único indicador que podía ser térmico, usualmente solución salina por debajo de 8 grados centígrados, o algunas sustancias como el litio. Además, durante los 2000 es el auge de los dispositivos que funcionan con análisis de contorno de onda de pulso. Indudablemente, el monitoreo hemodinámico tiene un papel fundamental en la atención de los pacientes críticamente enfermos. El objetivo del monitoreo hemodinámico es el mismo que el planteado por Max Henry Wilde en el siglo XX: optimizar el gasto cardíaco y mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos a partir de la toma de decisiones. La monitorización hemodinámica nos permite evaluar la respuesta del paciente a intervenciones terapéuticas específicas como la utilización de aminas vasoactivas, inotrópicos y fluidos. Adicionalmente, debemos destacar que la monitorización hemodinámica es un campo extremadamente amplio. Ha evolucionado desde la evaluación netamente física mediante el tiempo de llenado capilar, la objetivación de la presión arterial, la medición del gasto urinario, la presencia de moteado en el examen físico, etcétera, etcétera, hasta la utilización de apoyos paraclínicos como el aclaramiento del lactato, la medición de medidas ecográficas y la integración de sistemas de monitoría hemodinámica invasivos y mínimamente invasivos, como el tema que nos atañe el día de hoy. En el año 2014, en Intensive Care Medicine, a partir del consenso de múltiples autores, parte de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva como Mauricio Cecconi, Daniel De Becque, Jean-Louis Theobald, Jean-Louis Vincent y Michael Pinsky, se publica el consenso de shock circulatorio y monitoreo hemodinámico, donde se recomienda la utilización de monitoreo hemodinámico avanzado en casos de shock severo y situaciones complejas. Tenemos múltiples alternativas, entre ellas encontramos el catéter de arteria pulmonar que funciona con termodilución transcardíaca y también dispositivos de termodilución transpulmonar como el PAICO. Existen otros dispositivos que se fundamentan en métodos de dilución a partir de sustancias como el litio, como es el caso del sistema LIGHTCO. Pero vale la pena preguntarnos si el término mínimamente invasivo es correcto. ¿Por qué? Finalmente, muchos de estos dispositivos, como el PAICO, requieren de la inserción de un catéter venoso central y de una línea arterial, con todas las complicaciones secundarias que ello puede acarrear: neumotórax a tensión, laceración pulmonar, choque obstructivo, taponamiento cardíaco. Hay descripciones de caso de taponamientos cardíacos asociados a la inserción de un catéter venoso central, ruptura de grandes vasos, hemotórax masivo y también la muerte. Entonces, la utilización del término mínimamente invasivo termina por responder a intereses netamente comerciales. En pantalla vemos el estudio más grande realizado hasta la fecha, que describe la incidencia de complicaciones asociadas con sistemas de monitorización hemodinámica mínimamente invasivo, puntualmente con el PAICO. Lamentablemente, este estudio prospectivo observacional, que fue multicéntrico y se hizo en 14 unidades de cuidado intensivo de Europa, se centró exclusivamente en las complicaciones asociadas con la canulación arterial, pero nos otorga un panorama teórico que podemos evaluar. Según este estudio, la complicación más frecuente asociada con la inserción del sistema PAICO
son los hematomas locales luego de la inserción, y en relación a complicaciones más preocupantes como isquemia o pérdida de pulso, vemos una incidencia de 0.4%. En el caso de la trombosis arterial, vemos una incidencia para la arteria femoral de 0.2%. En este estudio narran los autores que el acceso arterial se obtuvo en el primer intento en el 86.4%. En los demás se requirió más de una punción, lo cual es concordante con lo reportado por Haddad y colega y otros estudios donde vemos que la incidencia de otras complicaciones como la aparición de hematomas es relativamente similar a lo que reporta el grupo PICS. Sin embargo, el marco teórico también nos ha dado a nosotros un panorama sobre las complicaciones asociadas a la inserción de catéteres venosos centrales, neumotórax, el cual se presenta en menos del 0.1 a 0.2% ante la colocación de catéteres venosos centrales yugulares internos, en el caso de los accesos subclavios entre el 1.5 al 3.1, hemotórax, que puede ocurrir en el contexto de un subclavio con una incidencia de 0.4 a 0.6, infecciones con una tasa de 1000 catéteres día de 8.6 para los accesos yugulares internos, de 4 para los subclavios y de 15.3 para los femorales. En el caso de la trombosis hablaríamos que para el yugular interno es de 1.2 a 3, para el subclavio de 0 a 13 y para el femoral de 8 a 34. En el caso de las punciones arteriales vemos un porcentaje de 3% para el acceso yugular interno, de 0.5 para el subclavio y de 6.25 para el femoral. Recordemos que el orden para que podamos llegar a una infección va desde la contaminación extraluminal, que ocurre en los primeros días, a la contaminación intraluminal y posteriormente pasamos a la infección propiamente dicha, cuando ya tenemos una respuesta inflamatoria. Y los microorganismos más frecuentemente involucrados son los estafilococos coagulasa negativos, los estafilococos aureus, los bacilos gram negativos entéricos y también debemos mencionar a la cándida. ¿De qué depende entonces el grado de invasividad? Básicamente de la canulación de la arteria pulmonar. En este orden de ideas, el único sistema de monitorización hemodinámica invasivo sería el catéter de arteria pulmonar o de Swan-Ganz. Los sistemas mal llamados mínimamente invasivos no serían plenamente invasivos a partir de esta definición de trabajo. Ahora, sin embargo, los dispositivos de termodilución transpulmonar indudablemente son herramientas extremadamente útiles. Permiten la evaluación de la función cardíaca. Además, la medición de parámetros asociados con la redistribución del agua extravascular a nivel torácico. Debemos mencionar el agua extravascular pulmonar y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Tienen gran utilidad en los pacientes con choque, además en los individuos con SDRA o que presenten un edema, para poder identificar si la causa de ese edema pulmonar agudo es de índole cardiogénico o no cardiogénico. También permite el monitoreo hemodinámico funcional y guía la utilización de fluidos durante la reanimación de los pacientes. Y sin lugar a dudas, como afirma Messina, los sistemas de monitorización hemodinámica mínimamente invasivos se acercan a ser los sistemas de monitoreo hemodinámico ideales. Son veraces. Esto significa que tienen una cercanía de acuerdo entre el promedio de mediciones y el valor verdadero. Son precisos, lo que significa que existe una cercanía de los valores en las mediciones repetidas. Son exactos, lo que traduce en que hay una cercanía del valor actual y la medida individual, además de que son fiables.
Tienen una capacidad de poder rastrear los cambios direccionales de una medida con una adecuada sensibilidad y especificidad. Además, en relación a otros dispositivos, son relativamente de fácil comprensión. Y esto es algo muy importante porque la comprensión por parte del equipo permite que se pueda interpretar de manera adecuada el sistema de monitorización hemodinámico. Recuerden que el pronóstico final del paciente no va a verse afectado per se por la herramienta de monitoría hemodinámica en sí, sino por cómo se utiliza. Es por eso que es un exabrupto pensar que un catéter de arteria pulmonar va a impactar la mortalidad, como planteaba el SUPPORT, el ESCAPE, el PACMAN, entre otros estudios. Es totalmente absurdo y disbaratado pensar que un sistema de monitorización hemodinámica va a impactar la mortalidad. Lo que impacta la mortalidad no es el sistema per se, sino lo que se realiza con los datos que se obtienen y las decisiones que se toman. Si la persona es capaz de clasificar adecuadamente el tipo de choque según la clasificación de Weil y es capaz de tomar conductas a partir de ello. En pantalla vemos el diagrama de Wigertz que nos permite entender esta serie de fenómenos eléctricos, mecánicos y acústicos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el inicio de otro. Matemáticamente podríamos calcular el ciclo cardíaco como 60 sobre la frecuencia cardíaca. Y el ciclo cardíaco consta entonces de un periodo de relajación que denominamos como diástole y otro de contracción que denominamos como sístole. La diástole está constituida por el llenado pasivo, tanto el llenado rápido como el llenado lento, la sístole auricular, que hace referencia al llenado activo, y la relajación isovolumétrica. Mientras que la sístole hace referencia a la contracción isovolumétrica y la eyección, tanto la eyección rápida como la eyección lenta. Ahora, en pantalla vemos la fase de llenado rápido, que también se conoce como fase protodiastólica, donde se abren las válvulas atrioventriculares debido a que la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos. En este momento, los ventrículos se llenan aproximadamente en un 70%, y esto en la auscultación se correlacionaría con el segundo ruido cardíaco y el tercer ruido cardíaco. Posteriormente tenemos la fase de llenado lento, también conocido como periodo mesodiastólico, donde la sangre pasa directamente y llena los ventrículos en aproximadamente un 10%. Posteriormente ocurre la sístole auricular o el periodo telediastólico, donde se contrae la aurícula y se llenan un 20% los ventrículos. En este momento, como podemos evidenciar, va a ocurrir un aumento de la presión auricular de aproximadamente 7 a 8 milímetros de mercurio. Los ventrículos en este momento se van a llenar aproximadamente con unos 120 mililitros. Tenemos posteriormente la contracción isovolumétrica, donde la presión del ventrículo va a superar la presión de las aurículas, se van a cerrar las válvulas atrioventriculares y se va a relacionar en la auscultación con el inicio del primer ruido cardíaco. Continuamos con el periodo de eyección, donde el ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, que es aproximadamente de 80, 90, 100 milímetros de mercurio, dependiendo de las características del sujeto en cuestión. Se abren las válvulas semilunares y se eyecta la sangre, que va a ser representada a través de la fracción de eyección, que típicamente es del 60%, o que va a ser determinada por el volumen sistólico. Y recordemos que el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca nos permite conocer el gasto cardíaco. Debemos mencionar que en este momento también queda un volumen telesistólico, que es un volumen residual de aproximadamente unos 50 mililitros.
Continuamos con la relajación isovolumétrica, donde empieza a ocurrir un descenso de la presión interventricular hasta que se cierran las válvulas semilunares. Posteriormente se repite el ciclo. En este orden de ideas, los dispositivos que funcionan con análisis del contorno de onda de pulso se basan en el principio de que el volumen sistólico va a ser proporcional a la presión de pulso arterial y va a ser inversamente proporcional a la compliance o a la distensibilidad de las arterias. Lo que hacen estos dispositivos es analizar la geometría de la forma de la onda de presión que se está registrando a nivel de una arteria periférica, y es precisamente por eso que requieren de la canulación arterial. Y a partir de esto, lo que hacen estos dispositivos es que estiman la curva arterial a nivel aórtico y estiman el volumen sistólico a partir de las propiedades geométricas que tiene la onda de presión, y esto lo hace a través de algoritmos que son propiedad de los fabricantes y que más adelante vamos a mencionar. Entonces, el análisis de la forma de la onda de presión arterial básicamente infiere el gasto cardíaco, como dijimos, a partir de la curva de presión arterial sistémica. Muchos de estos dispositivos utilizan un modelo que explicaremos más adelante, que es el modelo de Windkessel. El modelo de Windkessel permite que nosotros obtengamos un valor de gasto cardíaco que va a ser proporcional al real, pero esto funciona a partir de varios supuestos, como veremos, por lo cual el valor no va a ser netamente real. Los dispositivos usualmente se calibran para que la constante de proporcionalidad de ajuste sea adecuada y se pueda obtener un valor lo más preciso en el caso de que estemos utilizando dispositivos que hagan mediciones intermitentes, y esto es algo muy importante. Nosotros tenemos dispositivos que miden el gasto cardíaco de manera intermitente, que en teoría son más confiables, son más precisos, pero tienen un pequeño problema, y es que en teoría son más invasivos, aunque ya vimos que el sistema PAICO, el sistema LIGHTCO y otros tipos de sistema de monitorización hemodinámica van a requerir la existencia de un acceso venoso y de un acceso arterial, y los accesos venosos, cuando son centrales como en el PAICO, pueden asociarse con complicaciones como neumotórax a tensión, simplemente por mencionar uno. Nosotros hablamos de invasividad, vuelvo y recuerdo, en relación a si se canula o no se canula la arteria pulmonar. Ahora, nosotros tenemos dispositivos calibrados como el PAICO, el LIGHTCO y el VolumeView, que usan un análisis calibrado de la onda que se obtiene a través de técnicas de dilución transpulmonar. Puede ser la dilución de un indicador químico como el litio, o puede ser la termodilución como ocurre en el sistema PAICO. Y tenemos también dispositivos no calibrados como el FlowTrack Vigileo y el Mosquert. Estos dispositivos son menos exactos. Han mostrado una utilidad en los estudios en el contexto perioperatorio, pero les ha ido muy mal en los estudios que se realizan en las unidades de cuidado intensivo. De igual forma, nosotros los podríamos subcatalogar como dispositivos que necesitan calibración externa por termodilución o por dilución del indicador, los que necesitan calibración interna, que esto se hace a partir de las características demográficas y físicas de los pacientes, o que no necesitan calibración, que estarían utilizando datos que provienen de un nomograma. En el año 1990 aproximadamente, el Dr. Weisling describe un modelo de 3 elementos que van a ser muy importantes para comprender cómo funcionan los dispositivos de análisis de contorno de la onda de pulso. Este modelo de los 3 elementos se fundamenta en 3 componentes elementales: la impedancia aórtica, la compliance o la distensibilidad arterial y la resistencia vascular sistémica.
La Z va a representar la impedancia de la aorta. La T va a representar el tiempo, que va a estar relacionado con el flujo y con la presión. La R va a representar la resistencia total y la C va a representar la compliance o va a representar la distensibilidad arterial. Percátense entonces que en la figura A nosotros vemos cómo se expulsa el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo se expulsa del ventrículo izquierdo. Ya cuando llegamos a la figura C, donde estoy señalando con el cursor, nosotros vemos que se genera una presión a nivel aórtico y en la D se genera una presión a nivel femoral o a nivel periférico. Finalmente, el análisis se va a basar ¿en qué? Se va a basar primero en que la amplitud de la curva de presión de la aorta va a ser proporcional al volumen sistólico y a un factor de multiplicación que se conoce como K. Y la K va a ser inversamente proporcional a la compliance arterial. Además, también se fundamenta en que la diferencia entre la presión arterial periférica y la presión aórtica va a ser dada por el fenómeno de amplificación de la onda de pulso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las arterias empiezan a ramificar, que empieza a ocurrir una reducción del diámetro arterial, va a empezar a aumentar la amplitud de la señal, como nosotros podemos ver cuando pasamos de la C a la D. Hay una amplificación de la señal y resulta que esa amplificación del pulso a lo largo del árbol arterial va a depender de la resistencia arterial. Como es bien sabido, los cambios de volumen en las arterias se deben a la expansión radial de la pared y esos cambios en la expansión radial de la pared se deben a los cambios a nivel de la presión arterial. Entonces tenemos que la expansión radial va a depender de la contracción cardíaca, de la impedancia, de la distensibilidad arterial y, como no, de la resistencia de los vasos periféricos. El método PARAM evalúa una variable que podemos ver en pantalla que se expresa con la letra Z y que representa la impedancia. Y a su vez, la impedancia representa la relación, como vemos en esta fórmula, entre los cambios de presión y los cambios de volumen en relación al tiempo, y matemáticamente diríamos que la impedancia va a ser igual a P sobre T multiplicada por K. El método PRAM basa su funcionamiento en la teoría física de las perturbaciones. Y básicamente la teoría de las perturbaciones lo que nos dice es que si nosotros perturbamos un sistema, ese sistema va a tender a recuperar su condición de estabilidad. ¿Esto qué significa? Que va a buscar cómo volver a la situación de energía mínima requerida. Ahora, el método PRAM lo que hace es que calcula el área bajo la porción sistólica pulsátil de la onda de presión y calcula la impedancia a partir del análisis morfológico tanto del componente pulsátil como del componente continuo de la onda de presión. Para poder hallar la impedancia solamente vamos a necesitar el valor de la presión arterial media esperada. A su vez, esos valores esperados se obtienen a partir de una publicación del doctor Burton publicada en el año 1961. Retomemos entonces. En la segunda ecuación, para calcular el volumen sistólico, vemos varias letras que es importante mencionar, que son la A, que es el área total bajo la porción sistólica de la curva de presión, la relación PT, que básicamente es una relación que describe el perfil de la onda de presión expresada como la varianza de la presión sobre el tiempo durante el ciclo cardíaco X, tanto de la porción sistólica como de la porción diastólica. Tenemos también la K, que la K es un factor que es inversamente relacionado con la aceleración instantánea del área de sección transversal del vaso, y esa K se obtiene de la relación que existe entre la presión arterial media esperada, extrapolando los datos de la publicación de Burton, y también de la presión arterial media medida. Ahora, KT es un factor inversamente relacionado con la aceleración instantánea del área de sección transversal de la aorta. Y el método PRAM utiliza el valor de la presión arterial media a nivel central y a nivel periférico.
Y lo que hace es que a nivel del numerador de la relación se ubica la PAM teórica y a nivel del denominador se ubica la PAM que se logra medir. Y a partir de eso, lo que hace el sistema a través de un algoritmo es que obtiene desviaciones de la normalidad según el valor que midió. Y en este orden de ideas, el volumen sistólico, como podemos ver, va a terminar siendo el área bajo la parte sistólica de la curva de presión sobre la descripción analítica de la forma de la onda de presión en relación al tiempo, que es lo que vemos acá, multiplicado por el factor KT. Y ese volumen sistólico se calcula para cada latido y posteriormente el gasto cardíaco se calcula multiplicando ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco en el método de Pram se presenta como un valor medio de los últimos 12 latidos. Nosotros podríamos decir que la relación que emplea el Pram se podría acercar a lo que nosotros conocemos como una función de arco tangente, y esto es similar a lo que describió ya en el año 1984 el Dr. Lange-Wouters y colegas. Se supone que la PAM esperada, como podemos ver acá, va a ser una PAM que va a ser constante, y esto va a depender del sitio de medición. En adultos, por ejemplo, suele ser de 100 milímetros de mercurio a nivel aórtico y de 90 milímetros de mercurio a nivel periférico. Entonces, a partir de la presión arterial media predicha, la presión arterial media medida, se localiza un valor que va a correlacionarse con el área de sección transversal medido. Entonces, aquí hay varios puntos importantes. El área de sección transversal medida a nivel de la aorta se calcula a partir de esta función de arco tangente. Y esta función de arco tangente se extrapola de la relación de la presión arterial y el área de sección transversal predicha y la medida. Entonces, a partir de la fórmula que vemos en pantalla, se puede calcular el área de sección transversal medida y a partir de eso se pueden hacer los cálculos hemodinámicos. Scotella y colaboradores en agosto del año 2005 hicieron un estudio con 9 modelos porcinos. Lo que hicieron fue que a los animalitos les hicieron unas mediciones basales, posteriormente a unos les realizaron una exsanguinación para llevar a un choque hipovolémico de tipo hemorrágico y en el otro grupito le pusieron dobutamina para poder llevarlos a un estado hiperdinámico. Entonces, acá vemos los gráficos de Blant-Altman. El gráfico de Blant-Altman que estoy seleccionando, que es el A, al igual que el C, muestran a los cerditos en su estado basal, mientras que el de la imagen B es la representación de los cerditos hiperdinámicos y la imagen D es la de los cerditos que fueron expuestos a una exsanguinación. Y como podemos ver, existe una adecuada precisión entre las distintas mediciones que se hacen. Este estudio comparó la medición del gasto cardíaco por termodilución y por método Pram y mostró que existía una adecuada correlación, además de que, como bien sabemos, el método Pram ha demostrado en la literatura ser un método preciso. Y si nosotros vamos a hablar de los dispositivos de análisis de contorno de onda de pulso, es elemental que nosotros hablemos del modelo de Winchester. Entonces, estos dispositivos que funcionan a partir del contorno de pulso parten de un modelo teórico que fue planteado por el doctor Otto Frank. Y ese modelo teórico, que previamente ya había sido descrito por Stephen Hales, pero que realmente se profundizó en él gracias a Otto Frank, es el que permite que nosotros convirtamos un flujo pulsátil que es generado por el corazón en un flujo continuo. Entonces, ¿qué es el Winchester? El Winchester es una palabra alemana que significa depósito o caldera de aire. Y este modelo, analógicamente, es similar a un modelo que era empleado por los bomberos alemanes en el pasado. Entonces, lo que hace, como vemos en la imagen, es que transforma un flujo que es pulsátil, que ese flujo pulsátil llega hasta una cámara de aire, una cámara de Winchester, que es la que estoy señalando, y ya posteriormente el flujo va a salir de manera constante. Este modelo
que podemos ver en pantalla tiene varios componentes: un sistema de reservorio o de capacitancia que van a ser las venas, una bomba pulsátil que va a ser el corazón, un componente elástico y dinámico que va a ser dado por las grandes arterias y un componente resistivo que va a estar representado por las arterias periféricas. Este modelo teórico fue propuesto por el doctor Otto Frank en el siglo XIX, quien dedujo una fórmula por la cual se puede conocer el volumen sistólico, y esta fórmula dicta que el volumen sistólico va a ser igual al área de la porción sistólica de la curva de presión arterial sobre la impedancia arterial. Entonces lo que hacen muchos de estos sistemas es analizar el área de la porción sistólica de la curva de la presión arterial y también analizar una variable que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla, que representa la impedancia arterial. Entonces la impedancia va a ser una medida que va a representar las cualidades físicas de las arterias que se están oponiendo en el árbol vascular al paso de esa sangre que es eyectada por el corazón. Si nosotros hacemos una analogía, podríamos decir que la impedancia en el contexto de los sistemas eléctricos sería la oposición del circuito a la corriente que se está generando cuando se aplica una tensión. Y la impedancia depende básicamente de la elastancia arterial, la reflectancia arterial, la contractilidad y las resistencias. La elastancia arterial, recordemos que hace referencia a la capacidad de las arterias para deformarse y para poder regresar a su forma original si se ejerce presión sobre ellas. La reflectancia hace referencia a la capacidad de las arterias para poder reflejar ondas de presión, influenciando la eficiencia del sistema circulatorio y la distribución del flujo sanguíneo. La contractilidad se refiere a la habilidad del músculo cardíaco para contraerse y relajarse, y la resistencia hace referencia a las fuerzas que se oponen al flujo sanguíneo, que son influenciadas por el diámetro de los vasos sanguíneos y la viscosidad de la sangre. Ahora, los algoritmos de los sistemas funcionan a partir del cálculo de la impedancia para poder calcular el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco. Y la impedancia, como dijimos, representa la relación entre los cambios de presión y los cambios que ocurren en el volumen sistólico. Va a depender entonces de la sangre que está dentro del sistema cardiovascular y va a ser una medida que va a ser dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a cambiar latido a latido. Ya sabemos que los 4 determinantes van a ser entonces la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, la compliance arterial, la resistencia de los vasos periféricos y las ondas reflejadas. A partir de eso, el modelo de Winkelselt entonces nos permite hacer varios cálculos que nos van a llevar al volumen sistólico. El corazón va a ser entonces una fuente de flujo, y esa fuente de flujo va a generar un flujo positivo que va a distender el tubo, que en este caso son las arterias. Recordemos que las grandes arterias van a funcionar como un tubo elástico, y ese tubo elástico va a contener un volumen que está ejerciendo una presión, y los vasos se están oponiendo a ellas a través de una tensión, y las arterias periféricas van a ejercer también una resistencia, y esa resistencia va a ser la responsable de generar un flujo de salida que también va a ejercer una presión hacia la microcirculación. Entonces, según la conservación de las masas, nosotros podríamos describir la entrada del flujo a través de una función que va a ser dependiente del tiempo, y nosotros diríamos que el flujo de distensión o de entrada, que es este, va a ser igual a el delta de volumen sobre el delta de presión, o va a ser igual al delta de presión sobre el delta del tiempo, y la compliance del sistema circulatorio sería entonces el delta de volumen sobre el delta de presión, y el flujo de salida lo podríamos modelar a partir de la ley de Hagen-Poiseuille, que la ley de Hagen-Poiseuille nos dice que el flujo es igual a pi multiplicado por el delta de presión multiplicado por el radio a la cuarta potencia sobre 8 multiplicado por la viscosidad multiplicado por la longitud. Por lo tanto, nosotros tendríamos la ecuación que estamos viendo en pantalla, que es la ecuación 2, que nos permite a nosotros calcular el flujo de entrada, y podríamos decir que el volumen latido lo podríamos calcular como una integral
que permite calcular el área bajo la curva entre dos puntos específicos en un tiempo determinado, y vamos a tener dos integrales. Vamos a tener una integral que es la que vemos en la ecuación 3, que nos dice que el volumen latido va a ser igual a la integral del flujo de entrada durante un latido cardíaco, que es lo que vemos aquí como bit, y la ecuación 4, que básicamente nos dice que el volumen latido va a ser igual a la integral de la función de la distensibilidad sobre la presión en un intervalo de tiempo dado, que es lo que podemos ver expresado en pantalla, donde estoy señalando, más el integral del cambio de presiones dividido por la resistencia del sistema vascular, tomando como T0 el tiempo de inicio del latido y como TD el tiempo de fin del latido. Y nosotros, conociendo el volumen latido, vamos a poder multiplicarlo por la frecuencia cardíaca y obtendríamos el gasto cardíaco. Ahora, los sistemas que utilizan enfoques analíticos para estimar de manera simplificada el gasto cardíaco a partir de un modelo de Winkelmann, ellos asumen algunos supuestos teóricos. Ellos asumen que el flujo es algo proporcional a un término que va a ser una función de la onda de presión y del tiempo. Cuando este tipo de modelos se enfrenta a variables desconocidas en las ecuaciones de flujo, empieza a utilizar los supuestos que nosotros podemos ver en esta tabla. Finalmente todo se terminaría reduciendo, como vamos a ver más adelante, a expresiones de la función de presión y tiempo y de la constante de proporcionalidad, que luego se va a poder determinar mediante calibración con una medida de referencia. En teoría, lo que está dentro de la parábola que vemos en pantalla va a ser el área, y se van a utilizar integrales para poder definir un área. Por ejemplo, el área que hay desde el tiempo inicial hasta el tiempo de fin de sístole, o que va hasta el tiempo final del latido, y a partir de esto, mediante funciones, se va a poder calcular un valor específico, pero ese valor nunca va a ser totalmente real. Y empezamos con el primer supuesto. El primer supuesto asume que la sangre que entra en el sistema circulatorio va a ser la misma que sale. Por lo tanto, elimina la compliance. Y esta suposición se basa en el principio de conservación, y el principio de conservación, extrapolado a este contexto particular, dicta que la sangre que entra va a ser la misma sangre que sale. Por ende, nosotros simplificaríamos el flujo de salida como un subrogado de la ley de Hagen-Poiseuille, y podríamos decir que el volumen sistólico se podría calcular de la siguiente forma. Se determinaría primero el delta de presiones dentro del intervalo de tiempo, luego se integraría la diferencia de las presiones respecto al tiempo, el tiempo inicial y el tiempo final, como vemos en la integral, y cuando se haya calculado la integral se va a dividir el resultado por la resistencia vascular, que es lo que nosotros vamos a ver expresado aquí como 1 sobre R, con el objetivo de poder obtener lo que viene a ser el volumen de eyección. Tendríamos entonces otro supuesto, y es el supuesto que lleva a que nosotros nos centremos en la sangre que está almacenada en las arterias, eliminando por ende el flujo de salida. En el caso de que nosotros eliminemos el flujo de salida de este modelo matemático, la resistencia va a ser infinita, porque la sangre no va a salir del sistema circulatorio, y lo vamos a simplificar en la fórmula de la integral de compliance respecto a la presión, y nosotros diríamos entonces que el volumen sistólico va a ser igual a la integral de la función de la compliance del sistema vascular respecto a la presión, desde el valor inicial de la presión hasta el valor final de la presión. Tendríamos otro modelo conceptual u otro supuesto en el cual se asume que en diástole el flujo de entrada es cero. ¿Por qué? Porque no está entrando sangre activa al corazón, y el movimiento de la sangre se va a deber entonces, en este supuesto teórico, solamente al efecto de la compliance. En otras palabras, la distensibilidad o la compliance lo que hace es que bombea la sangre, y el flujo de salida termina siendo posible aunque el corazón no esté activo constantemente y sea el que está ocasionando ese bombeo de sangre constante a nivel del sistema circulatorio
circulatorio. Entonces, para poder conocer el volumen sistólico, lo que haríamos es lo siguiente: se tendría que separar la ecuación que vemos en pantalla en una integral de diástole y en una integral de sístole. En la primera parte de la ecuación se va a calcular la integral de la diferencia de presión durante la sístole, y luego se calcula la integral de la diferencia de presión durante la diástole, que es lo que vemos en pantalla. Posteriormente multiplicamos esto por 1 más 1 sobre R para poder considerar cómo las variaciones de la presión en diástole y en sístole afectan la resistencia del sistema. Entonces, posteriormente se suman las contracciones que hay en sístole y en diástole para poder obtener un valor del flujo total. Luego nosotros tendríamos que calcular la integral de la compliance en relación a la presión desde inicio de la diástole hasta el final de la sístole, que es lo que estamos viendo en pantalla. Posteriormente se compara o se divide la integral de la presión durante la sístole y la diástole y se añade 1 como un factor de corrección, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Básicamente porque esto sugiere o esto implica que se tienen en cuenta los cambios relativos que están ocurriendo en la compliance según el momento del ciclo cardíaco, sea que se encuentre en diástole o sea que se encuentre en sístole. Tendríamos entonces un supuesto en el cual, si el flujo de entrada en diástole es 0, el movimiento de la sangre por el árbol vascular se termina por deber a los cambios en la distensibilidad, y son esos cambios en la distensibilidad los que terminan por bombear la sangre y van a definir por ende el flujo de salida. Otro supuesto importante es el supuesto que se daría en caso de que nosotros pensemos que la compliance de las arterias no cambia durante el latido del corazón. Entonces, durante la diástole, la presión en las arterias empieza a disminuir gradualmente a partir de constantes de tiempo, como si nosotros estuviéramos desinflando lentamente un globo. En este contexto vamos a tener la ecuación que se va a ver a continuación en pantalla, que va a representar el flujo de entrada. Entonces, el volumen sistólico en este modelo conceptual de Windkessel terminaría por ser igual a la compliance, que la compliance está representando la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse y para poder contraerse en respuesta a los cambios de la presión sanguínea, y aquí estaríamos asumiendo que la compliance es constante durante todo el latido cardíaco. Posteriormente vamos a tener la integral que estaría indicando los cambios de presión que ocurren durante la diástole, y veríamos entonces la inversa de la constante de tiempo del sistema, que va a terminar por reflejar la rapidez con la que el sistema cardiovascular responde a los cambios de la presión. Por ende, terminamos asumiendo que la presión de las arterias está disminuyendo por constantes de tiempo. Tendríamos otro supuesto, y es el supuesto de que la potencia es proporcional al flujo. En este orden de ideas, en el modelo de Windkessel, la potencia necesaria para mover el flujo se gastaría solamente en la resistencia. Entonces tendríamos que hablar aquí de un concepto que es el de potencia instantánea para conducir el flujo a través de la resistencia, el cual es directamente proporcional, como vemos en pantalla, al delta de presión al cuadrado e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, luego tendríamos que calcular la potencia cuadrática media, que la potencia cuadrática media es una medida estadística que representa la magnitud del promedio de un conjunto de valores dados, y la potencia cuadrática media en el contexto de esta función va a ser igual a la integral de la función xt al cuadrado durante el intervalo de tiempo que va a ir desde t0 hasta t, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Luego, esta medida se tendría que dividir por la duración del intervalo de tiempo, y esto va a dar el promedio de la cantidad al cuadrado durante ese periodo de tiempo, que es lo que nosotros estaríamos viendo aquí como 1 sobre el delta de tiempo. Posteriormente se toma la raíz cuadrada del promedio y se obtiene la potencia cuadrática media. Luego se tendría que calcular el promedio del flujo de entrada, que es lo que vemos en pantalla. Primero se tendría que calcular entonces la diferencia de la presión del sistema, que es lo que vemos acá como P menos P out, y el cuadrado de la resistencia al cuadrado, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Posteriormente se tendría que dividir el delta de presión sobre el cuadrado de la resistencia y se tendría que obtener el promedio del flujo de entrada. Aquí nosotros estaríamos asumiendo que el promedio de flujo de entrada es proporcional al volumen sistólico. Por ende, el volumen sistólico se terminaría por calcular
como el igual al delta de presiones multiplicado por el factor K, que es una constante, y se divide el valor sobre el cuadrado de la resistencia, como bien podemos apreciar en pantalla. Nosotros estaríamos asumiendo en este modelo que la potencia está relacionada solamente con el componente pulsátil de la onda de la presión arterial. Podríamos hacer entonces una analogía a la potencia de la corriente alterna, donde la potencia se relaciona con el componente oscilatorio de la señal, y basado en esta idea, el volumen sistólico se podría simplificar en el componente pulsátil de la presión, que es lo que nosotros estamos viendo aquí como K sobre R al cuadrado, que es solamente del componente pulsátil. Y para poder calcular la presión pulsátil, que es lo que estamos viendo acá, deberíamos entonces conocer el delta de las presiones y la contribución del flujo sanguíneo a las variaciones pulsátiles. Se calcularía entonces la integral del delta de presión sobre la resistencia a lo largo de un intervalo de tiempo, que es lo que nosotros estamos viendo en pantalla, donde estoy seleccionando con el cursor. Luego se dividiría el resultado de la integral en un intervalo de tiempo y se obtendría el promedio de variaciones pulsátiles de la presión arterial en ese intervalo de tiempo, y al final lo que haríamos es que asumimos que el volumen sistólico está en términos del componente pulsátil de la presión, o estaríamos asumiendo, en otras palabras, que la potencia va a ser proporcional al flujo. Sin embargo, resulta que la relación entre la presión y el volumen no siempre va a ser lineal. Por ejemplo, en arterias rígidas va a existir una mayor variación. Cuando nosotros empezamos a hablar de los principios de la termodilución transpulmonar, ya que cerramos la parte de análisis de contorno de la onda de pulso, debemos recordar que para poder hacer las mediciones a nivel de una vena central se inyecta un volumen predefinido que va usualmente entre 10 a 20 mililitros de solución salina. Es una solución salina que está a menos de 8 grados centígrados, y se estima que aproximadamente entre el 96 al 97% del indicador se puede recuperar en la aorta. Se puede perder más indicador en caso de que el paciente tenga un agua extravascular pulmonar muy alta. Lo que recomienda el fabricante es que se utilicen aproximadamente unos 15 mililitros de solución con una temperatura menor de 8 grados centígrados en aproximadamente 7 segundos. Lo que pasa es que dicho indicador se mezcla con la sangre, viaja por las cámaras derechas, luego a la circulación pulmonar, a las cámaras izquierdas, a la aorta y a la circulación sistémica, y se censa la diferencia en la temperatura por parte de un termistor que se encuentra ubicado a nivel de una arteria central o a nivel de una arteria periférica, puede ser la femoral, la axilar, la braquial o la radial, y posteriormente el gasto cardíaco se calcula a partir del área que se genera bajo la curva de termodilución según la fórmula de Stewart-Hamilton, donde tendríamos que el gasto cardíaco va a ser igual a la constante de cálculo según el volumen inyectado y las características físicas del catéter, multiplicado por la temperatura de la sangre menos la temperatura del inyectado sobre la integral del cambio de temperatura con el tiempo, que vendría a ser el área bajo la curva de termodilución. Lo que se recomienda es que usualmente antes de obtener el valor del gasto cardíaco se obtengan 3 mediciones y se promedien. En pantalla podemos ver la curva de termodilución transpulmonar. Vemos un eje X y vemos también un eje Y. El eje Y representa el delta de temperaturas. Este es un eje que es lineal. ¿Esto qué significa? Que la distancia entre cada número siempre va a ser la misma, pero en el eje X vamos a tener un eje que va a ser logarítmico. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea logarítmico va a permitir que se puedan ver cambios menores, sobre todo en la parte de la cola donde estoy señalando, porque allí es donde van a ocurrir unos cambios más lentos en la temperatura. Cuando yo les digo que es logarítmico, esto quiere decir que la distancia de cada número no va a ser uniforme, sino que se va a basar en el número de base. Por ejemplo, vamos a tener una parte donde la distancia de 1 a 10 va a ser representada, y esa distancia de 1 a 10 va a ser la misma que entre 10 a 100 o que entre 100 y 1000, y esto es útil sobre todo cuando nosotros tenemos cambios muy sutiles que no podrían verse a nivel del eje lineal, que vendría a ser el eje Y. Entonces vamos a tener acá dos líneas, una línea continua, que esta línea continua se grafica por interpolación, donde se estiman los valores
dentro de un rango de datos ya conocidos y tenemos una línea discontinua, que la línea discontinua ya se calcula es por extrapolación. En matemáticas y en estadística, la extrapolación predice valores futuros basándose en datos ya existentes, y esto permite que nosotros excluyamos los fenómenos de recirculación. A su vez, la curva de extrapolación nos va a permitir a nosotros definir el tiempo medio de tránsito y también el tiempo de descenso exponencial del indicador, que es lo que nosotros estamos viendo acá. El tiempo medio de tránsito básicamente es el tiempo que se gasta el sistema en poder detectar la primera partícula, más la diferencia del tiempo promedio entre la detección de la primera partícula y todas las otras. Sería más o menos el tiempo que tarda la mitad del indicador frío en pasar. Y tenemos otro que es el tiempo dependiente descendente, que básicamente es el tiempo de decaimiento de la temperatura, que es lo que estamos viendo aquí entre dos puntos. Todos estos dispositivos de termodilución transpulmonar proporcionan una evaluación confiable de la precarga. Pueden medir parámetros volumétricos. Y en este orden de ideas debemos mencionar tres. El volumen térmico intratorácico, que es el que está en la imagen superior, que básicamente indica la relación entre el volumen de distribución del indicador térmico que usamos, el volumen sanguíneo pulmonar, el agua extravascular pulmonar y los volúmenes de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y se calcula multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo de tránsito medio. También tenemos el volumen térmico pulmonar, que es en la imagen que vemos aquí en la mitad, que básicamente incluye el volumen de sangre pulmonar y también el agua extravascular pulmonar, y se calcula multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo de decaimiento exponencial. Y tendríamos la última imagen de acá, que es el volumen global de fin de diástole, que básicamente es el volumen de fin de diástole de las 4 cámaras cardíacas, y se calcula restando el volumen térmico pulmonar del volumen térmico intratorácico. Tenemos entonces en pantalla los valores de referencia. El valor de referencia para el volumen global de fin de diástole es de 680-800 mililitros por metro cuadrado. Es una medida estática, es confiable para poder reflejar cambios ecocardiográficos a nivel de la precarga del ventrículo izquierdo. Cuando nos encontramos valores superiores a 800 mililitros por metro cuadrado, vamos a tener un límite de seguridad para no administrar más líquidos. Tenemos también el índice de función cardíaca. El índice de función cardíaca, que en márgenes de normalidad se encuentra entre 4.5 a 6.5 por minuto, básicamente es la relación del índice cardíaco dividido por el volumen global de fin de diástole, y también es un reflejo de la función biventricular global, al igual que también lo es la fracción de eyección global, que la fracción de eyección global, que debe estar en torno a 25-35%, va a ser la relación que existe entre el volumen sistólico y una cuarta parte del volumen global de fin de diástole. Tenemos otro componente importante que debemos mencionar, que es el volumen sanguíneo intratorácico. El volumen sanguíneo intratorácico es igual al volumen global de fin de diástole multiplicado por 1.25. El agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar son unos componentes muy importantes. Lo normal del agua pulmonar extravascular es que esté por debajo de 7 mililitros por kilo. Estas medidas reflejan el volumen de líquido que está contenido en el intersticio pulmonar y a nivel también de los alvéolos. Cuando nosotros nos encontramos un valor alto, esto sugiere que debemos tener cuidado con la infusión de líquidos. De igual forma, esta medida, que es el agua extravascular pulmonar, nos permite diferenciar un edema pulmonar cardiogénico de un edema asociado a un proceso inflamatorio. Otra cosa importante es que cuando nosotros encontramos un valor por encima de 10 mililitros por kilo, posiblemente ese paciente tenga un edema pulmonar, y si nosotros nos encontramos un valor por encima de 15 mililitros por kilo, el valor predictivo positivo para que ese paciente tenga un edema pulmonar es de más del 99%. Y cuando nosotros hablamos de esta medida debemos mencionar un estudio clásico que fue publicado por SACA. Fue un estudio retrospectivo, se hizo con 373 pacientes, que mostró que la tasa de mortalidad aumentaba del 33 al 65% cuando pasábamos de tener un agua extravascular pulmonar de 10 a 15 mililitros por kilo.
Volviendo a hablar de la otra medida, que es el índice de permeabilidad vascular pulmonar, el índice de permeabilidad vascular pulmonar básicamente es la relación del agua extravascular pulmonar y el volumen sanguíneo pulmonar. Hay un estudio prospectivo que hizo Kuchimoto, fue multicéntrico, donde mostró que un índice de permeabilidad vascular pulmonar entre 2.6 a 2.9 era capaz de diagnosticar una lesión pulmonar aguda. Esto con una especificidad de más del 90%. Otro estudio que debemos mencionar fue hecho por Monet y mostró que un valor de 3 en adelante era diagnóstico de un síndrome de estrés respiratorio agudo con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 100%. Cuando tenemos un valor por debajo de 1.7 se puede descartar la existencia de un SDRA con una especificidad del 95%. Otra medida importante que no se ve en pantalla es el índice ventricular izquierdo. Es muy útil evaluarlo para poder mirar una tendencia. Esta medida básicamente estima el inotropismo ventricular y es una medida que está influenciada por la precarga y la poscarga. Es una aproximación, podríamos decir, un poco burda de la presión ventricular. La infraestima, pero no es invasiva, porque para poder medir la presión ventricular necesitaríamos entonces de un catéter en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta medida, que aunque infraestima y es burda, permite que nosotros podamos valorar la tendencia, y esto es útil para poder evaluar el inotropismo del paciente. Y el índice ventricular izquierdo básicamente es el cambio en la presión arterial sobre la máxima presión arterial que se alcanza durante el ciclo cardíaco. Finalmente, todos estos sistemas nos permiten a nosotros evaluar varios componentes, por ejemplo la eyección a través del gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen sistólico, el índice de volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la contractilidad a partir de la fracción de eyección global, el índice de función cardíaca, el volumen de sangre intratorácico, la contractilidad ventricular izquierda y el poder cardíaco, la precarga a partir del volumen global de fin de diástole, el índice de volumen telediastólico global, el índice de volumen de sangre intratorácica, el índice de permeabilidad vascular pulmonar, el agua pulmonar extravascular indexada, la presión venosa central, la variación del volumen sistólico y la variación de la presión de pulso, y también la poscarga, como no, a través del índice de resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular sistémica, la presión arterial media, la velocidad de aumento de la presión arterial diastólica y también la presión arterial sistólica. En cuanto a los sistemas disponibles en el mercado, tenemos principalmente el sistema PAICO y el VolumeView. En cuanto al PAICO, el PAICO fue creado en el año 1997 y posteriormente se validó en comparación al catéter de arteria pulmonar. Se encuentra integrado a un sistema ProAQ. Fue validado primero en animales en el año 2010, posteriormente en el 2012 en humanos. Fue validado con una muestra de aproximadamente 62 pacientes con aproximadamente unas 443 mediciones y mostró una concordancia que era cercana al 100%. El PAICO estima el gasto cardíaco por termodilución y por análisis del contorno de onda de pulso. Recuerden que el análisis de contorno de onda de pulso se realiza integrando el área bajo la parte sistólica de la curva y dividiéndola por la complianza aórtica. El PAICO utiliza un modelo de simulación que incluye la impedancia, el área bajo la curva y la distensibilidad, y tiene en cuenta las propiedades geométricas de la curva, como por ejemplo la muesca dicrótica, que la muesca dicrótica es útil en el sentido de que nos permite diferenciar a nosotros el componente sistólico y el componente diastólico, como vemos en pantalla. Evalúa la complianza arterial, la resistencia vascular sistémica, y esto lo hace a partir de un algoritmo patentado cuando se calibra, que lo podemos ver en pantalla. Este es el algoritmo de PAICO para poder calcular el volumen sistólico, y a partir del volumen sistólico ya se integra la frecuencia cardíaca, se multiplica por la frecuencia cardíaca y a partir de eso se obtiene el gasto cardíaco, que sería igual a el factor de calibración específico para el paciente multiplicado por la frecuencia cardíaca multiplicado por la integral de PT sobre la resistencia vascular sistémica, que es el área bajo la curva de presión más la complianza aórtica multiplicada por la forma de la curva de presión. En cuanto al VolumeView, el VolumeView fue validado también en un periodo de tiempo cercano al PAICO. El algoritmo es propiedad del fabricante
En cuanto a este sistema es importante decir que mide el volumen global de fin de diástole con las pendientes de la parte ascendente, que es S1, y de la parte descendente, que es S2, a nivel de la curva de termodilución. Y aunque mida el volumen global de fin de diástole diferente al pico, se considera que son totalmente intercambiables. Acá pueden ver la fórmula del volume U para poder encontrar el volumen de fin de diástole global. Si bien se calcula diferente al paico, se considera que son intercambiables. La fórmula para el agua pulmonar extravascular es la misma fórmula que se utiliza en el sistema paico, pero como cambia la obtención del volumen global de fin de diástole, puede cambiar ligeramente el valor, pero es algo que es despreciable. También tenemos otros dispositivos que funcionan por dilución. Acá tenemos el LightCo. El LightCo viene de Londres y utiliza un algoritmo que es el algoritmo PulseCo. Utiliza el litio como indicador. Fue descrito por primera vez la utilización del litio como indicador en el año 1993 por Linton. Este algoritmo, que es el PulseCo, se basa en principios de conservación de masa y de poder, no se basa como tal en el modelo de Winkelsen. Recordemos que el litio no está permitido en algunos países, por lo tanto en dichos países no se puede utilizar esta tecnología. En general, el cloruro de litio a bajas dosis no es tóxico, y de hecho la dosis total que recomiendan los fabricantes, la dosis máxima, es de 3 milimoles, y para poder tener efectos tóxicos se tiene que sobrepasar muchas veces dicho valor para que generemos un efecto adverso. El litio, recordemos que no experimenta una pérdida significativa en el primer paso de circulación, además de que se distribuye rápidamente. En general, el LiTCO tiene un error porcentual de aproximadamente el 15%, y este sistema se corrige a partir de la ecuación que podemos apreciar en pantalla. Bueno, el gasto cardíaco en este sistema se calcula entonces a partir de la dosis de litio y el área bajo la curva de concentración antes de la recirculación. En pantalla vemos la curva con su área A y B en caso de que no existiese recirculación, y podríamos decir que el gasto cardíaco va a ser igual a la dosis de litio en milimoles multiplicado por 60 dividido sobre el área bajo la curva multiplicado por 1 menos el volumen celular empaquetado, que el volumen celular empaquetado va a ser igual a la hemoglobina dividido 34. Posteriormente se utilizan desviaciones cuadradas y la desviación tau para poder identificar la periodicidad de la señal de volumen, tiempo, y poder estimar la frecuencia cardíaca. Se utiliza nuevamente el valor de volumen sistólico y un valor de calibración específico, y a partir de ese volumen sistólico se calcula el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? Tenemos un estudio de Richard, fue monocéntrico con 60 pacientes sépticos, que evaluó la expansión de volumen intravascular con paico versus PVC. No encontró diferencias en la resolución del shock, pero sí menos utilización de líquidos, menos transfusiones de glóbulos rojos. Tenemos también un trabajo de Tagami que evaluó la precisión del paico, 88 pacientes, 462 mediciones. Encontró que cuando se hacían 3 mediciones la variación era del 7.8%. Estableció como punto de corte para poder hablar de que era preciso como menos del 15%. En pantalla podemos ver la distribución en varios valores: gasto cardíaco, volumen telediastólico global, agua extravascular pulmonar y también el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Otros estudios importantes son el de Monet, que se hizo con 91 pacientes estables con 5 inyecciones. Esto fue para poder evaluar métodos de termodilución transpulmonar. Encontró que el coeficiente de variación cuando se aplicaban 3 inyecciones era adecuado. Otro artículo importante fue una revisión sistemática de Benes con 14 estudios, 961 posquirúrgicos. Encontró que la utilización de esta tecnología para la fluidoterapia se asociaba con menores complicaciones infecciosas, con menor morbilidad posoperatoria, con menores complicaciones cardiovasculares y abdominales, y con menos tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos. O que la relación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria sea baja, o sea, esté por debajo de 3.6. Efectivamente, para llevar a casa la termodilución transpulmonar es una herramienta que es precisa y confiable. Tiene una buena relación riesgo-beneficio, da muchos índices que nos permiten responder preguntas clínicas y optimizar el tratamiento.
tiene un pequeño riesgo de complicaciones, pero nosotros debemos considerarla. Deberíamos utilizarlo en pacientes que no revierten con líquidos, que tienen SDRA, que necesitan una dosis alta o creciente de vasopresores o inotrópicos o que tienen una disfunción cardíaca aguda. Finalmente, recordemos que este método de monitoría en las revisiones sistemáticas ha demostrado que se asocia con un menor uso de líquidos, con balances más neutros y con menos transfusión. Muchas gracias, espero que esta charla haya sido de su agrado.